Bendiciones mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles el capítulo número 3 de Romanos. Les pido pues en este momento abran su entendimiento y su corazón para escuchar bien la palabra de Dios. Que nunca estemos distraídos, porque la distracción mis hermanos no nos sirve de nada cuando estamos escuchando de alguien que nos está compartiendo la palabra. Así es que yo les pido pues que lo hagamos con mucha atención. Pero primeramente quiero mandar saludos a nuestros hermanos en Europa, mandar saludos también a nuestros hermanos en Canadá, en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios siga fortaleciéndoles de su fe. Y también, mis hermanos, pues en este momento les pido que si tienen su Biblia allí con ustedes, la saquen. Vamos a leer todos juntos este mensaje, este bello capítulo de Romanos. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande, bajo todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. Es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero ¿hará su fidelidad que Dios no sea fiel? Ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura, será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieres juzgar. Pero si muestras maldad, demuestras que Dios es justo. Hablando a lo humano, se podría preguntar, ¿no es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero tal vez replicarían, si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Muy bien. Entonces, hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? ¿Sí o no? Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde pueden derramar sangre. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios, porque en base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaba la ley y los profetas. Mediante la fe según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos. Perdona los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también
cómo nos reforma en el tiempo presente. Él que es justo, nos hace justos por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los judíos no tienen ninguna ventaja sobre nosotros. Ninguna, absolutamente. Todos somos justos por la bondad de Dios. Solamente. Dios es justo con todos. No porque haya preferido al pueblo judío, nosotros nos quedamos fuera. De ninguna manera. Y Dios nos juzga según nuestra maldad, según nos hayamos comportado con Él. Lo dice claramente aquí San Pablo a los romanos. Este bello libro, mis hermanos, es para reflexionar sobre qué es lo que Dios pide por todos y cada uno de nosotros. No estamos aquí en esta tierra inútilmente habitándola. Tenemos que servir al Dios Todopoderoso, a Él que envió a su Hijo y murió por nuestros pecados y ahora nos ha salvado gracias a su muerte y su resurrección. Entonces, claramente lo dice aquí San Pablo. Dice: es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero ¿hará su fidelidad que Dios no sea fiel? Ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura: será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieres juzgar. Si te quieres juzgar. ¿Cómo nos queremos juzgar? Cada quien sabemos, mis hermanos, en nuestro pensamiento. Conocemos nuestros hechos. ¿Qué es lo que hemos hecho bien y mal? ¿Cómo nosotros nos podemos juzgar? Podemos hablarle a alguien diciéndole todos nuestros pecados, pero ¿realmente los confesamos como debe de ser? ¿O solamente confesamos los pecados que a nosotros nos conviene que se sepan? No, hay que hablarlos todos, hay que decir todo lo que hemos hecho en nuestra vida y así Dios nos va a perdonar. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué es lo que hemos hecho para que así el Señor nos perdone, para que así el Señor nos libere de toda nuestra maldad. Y con la ayuda de Él vamos a salir triunfantes. Dice: pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, hablando a lo humano, se podría preguntar: ¿no es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera. Pues si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? De ninguna manera, hermanos, Dios es injusto. Él tiene el poder para juzgarnos a cada uno. Él es Dios, nuestro hacedor, el que nos hizo a ti y a mí. Por eso, siempre tenemos que ir por el buen camino, derechitos, rectos, sin voltear a derecha ni izquierda, cuando vamos viendo al Señor caminando frente a nosotros. Esto es para que reflexionemos, mis hermanos, en qué tenemos que hacer un cambio. Si nosotros cambiamos de nuestra maldad al bien, entonces Dios no nos va a defraudar de todo lo que hagamos en su camino. Es así de bueno el Señor. Nunca nos ha abandonado. Dice: pero tal vez replicarán: si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Muy bien, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Cómo vamos a andar enseñando maldad? Enseñando a nuestro Dios. ¿Cómo? Y esto es lo que muchas personas dicen. Y muchas personas dicen que Dios no existe.
que no existe un Dios que nos pueda castigar, que nos pueda mandar un freno a nuestra maldad, y siguen calumniando y siguen haciendo el mal. Hermanos, ¿cómo vamos nosotros a hacer el mal y luego Dios nos va a corresponder con bien? ¿Cómo? Esto no puede suceder. Sino, ¿cómo nos va a juzgar Dios al final de los tiempos? ¿Cómo? Entonces, seguir los caminos del Señor es lo mejor. Hagamos su voluntad. Dice, ¿tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Hermanos, vemos esto hoy en la actualidad. No hay uno sensato, no hay uno bueno que busque a Dios. Tenemos que seguir enseñando a Dios, a nuestros hermanos y a todos aquellos más pequeños, ¿verdad? Entre más pequeños les enseñemos la palabra de Dios, instruirlos en el mensaje de Dios, entonces cuando ellos crezcan van a hacer lo mismo. Pero esto no sucede. Nuestra juventud se pierde en la basura. Y es que yo llamo basura a todo aquello en lo que ellos se pierden. ¿Ustedes creen que un teléfono, que una computadora, que un videojuego les van a dar a ellos la salvación? Y con eso queremos nosotros entretener a nuestros hijos. Cuando nos están molestando, ¿verdad? Cuando están pequeños, lo primero que hacemos es darles un teléfono para que comiencen a ver allí los videos de YouTube, de TikTok o de Facebook. Y esto les encanta a los niños. Y entonces les estamos enseñando una vida totalmente diferente a la que Dios quiere que les enseñemos. Y todo esto, mis hermanos, los está perdiendo, los está mandando a la basura. Ojalá y cambiemos nuestro modo de ser y de mirar las cosas, seguir al Señor solamente a Él y enseñarlo a todos los más jóvenes. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.